El artificio de integración, conocido como sustitución trigonométrica, se utiliza para integrar funciones en donde podemos encontrar la raíz cuadrada de dos términos que se están sumando o restando entre sí y que además están elevados al cuadrado. Como en este caso que tengo la raíz cuadrada de 9 menos x cuadrada, que corresponde a términos como estos, donde tenemos raíz cuadrada de a cuadrada y u cuadrada, pero que no puede ser integrada con las fórmulas o los métodos que vimos anteriormente, porque la diferencial de la integral no corresponde con la diferencial de la función. Entonces, al no suceder eso, pues yo no puedo aplicar una fórmula que me permita resolver la integral de manera directa. Así que tengo que buscar una estrategia para poder darle solución. Y esa estrategia es precisamente el método de sustitución trigonométrica. Como su nombre lo indica, vamos a sustituir la variable algebraica que tengo aquí, que en este caso es x, por un término trigonométrico, para que pueda resolver la integral. Es decir, así como está escrita, no se puede resolver. Pero si hago el cambio de términos algebraicos a términos trigonométricos, es posible que la integral sí pueda ser resuelta. Y para hacer esa transformación o ese cambio, nos vamos a guiar en un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo que asocia un ángulo con algunos términos algebraicos. Y entonces ahí es donde yo puedo hacer ese cambio de variable, ¿no? Muy bien. ¿Qué debo hacer primero? Por ejemplo, aquí, lo primero que debo hacer es hacer un cambio de la variable x a términos de u. O sea, de la variable x, cambiarla a la variable u. ¿Para qué? Pues para que yo pueda aplicar la información que viene en este triángulo, rectángulo, a mi integral. Entonces, vamos a comparar las raíces. Siempre ubiquen la raíz primero. Aquí está. Entonces, comparemos esta raíz con la que tengo en el triángulo. ¿Sí? ¿Y qué puedo observar? Bien, puedo observar que a cuadrada es 9. Entonces, significa que a es igual a 3, ¿verdad? Si a cuadrada es 9, entonces significa que a es igual a 3. Después, dice menos, menos, y luego dice u cuadrada correspondería con x cuadrada. Entonces, quiere decir que en este caso, u es igual a x, ¿verdad? Si u cuadrada es x cuadrada, entonces u es igual a x. Y finalmente, ¿cuánto valdría entonces la diferencial de u? Si u es igual a x, entonces la diferencial sería derivada de x es 1, y entonces quiere decir que du nos daría de x. Con esta información obtenida al comparar la raíz del triángulo con la raíz del problema que quiero resolver, entonces ya podemos hacer ese cambio que les decía. Primero vamos a cambiar aquí, vamos a hacer un cambio de la variable x en la variable u. ¿Por qué? Pues para poder usar el triángulo rectángulo como referencia y hacer la sustitución trigonométrica. Bien, vamos a hacer el cambio entonces. Aquí dice x cuadrado, pero yo sé que x vale u, entonces me va a quedar aquí u cuadrado. Y luego dice diferencial de x, pero yo sé que la diferencial de x es igual a la diferencial de u.
sobre, paréntesis, la raíz cuadrada, dice aquí, de 9. Yo sé que 9 es a cuadrada, menos, y luego dice x cuadrada. Yo sé que x cuadrada vale u cuadrada. Y todo esto está elevado al cubo. Bien, entonces ya hice el primer cambio, de x a u. Esto es importante, repito, para que yo pueda usar la información del triángulo y poder hacer la sustitución. Si aquí tengo x, t, y, z, cualquier variable algebraica, es importante cambiarla primero a términos de u para después poder aplicar el triángulo y hacer mi sustitución trigonométrica. Muy bien, ahora sí, ¿cómo llevamos a cabo esa sustitución? Bueno, si ustedes observan esta integral, yo debo cambiar dos valores, ¿sí? Bueno, más bien tres. Debo cambiar u, debo cambiar la diferencial de u y debo cambiar la raíz, ¿sí? Todos esos términos los debo escribir usando valores trigonométricos. Y para irlos transformando, pues me voy a guiar en la información del triángulo rectángulo. Por ejemplo, vamos a empezar. A ver, vamos a transformar primero u. ¿Cómo calculamos u? Bueno, pues puedo usar una razón trigonométrica. Si ustedes se fijan, aquí tengo el ángulo, u es el cateto opuesto y a es la hipotenusa. Entonces puedo usar la razón seno. Y entonces quedaría así, que el seno de teta, o sea, de este ángulo que tengo aquí, es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces sería u sobre a. ¿Sí? Si yo despejo u de aquí, que acuérdense es lo que quiero sustituir, entonces a está dividiendo. Pasaría del otro lado multiplicando. Y entonces me quedaría a por el seno de teta es igual a u. Lo voy a invertir para que quede mejor acomodado y entonces quedaría que u es igual a por el seno de teta. ¿Sí? Entonces ya tengo cómo sustituir el valor de u. Repito, aplicando el triángulo rectángulo. Vamos a encerrar este término aquí porque es importante. Muy bien. Ahora, ¿qué otro término debo sustituir? La diferencial de u. Bueno, esta ya la puedo calcular. Si ya conozco u, entonces, si ya sabemos cuánto vale u, entonces la diferencial de u va a ser igual a la derivada de esto, ¿verdad? Y la derivada de a seno de teta nos va a quedar a coseno de teta. ¿Sí? Entonces, ya tengo también, a coseno de teta, diferencial de teta. Ya tengo también cómo sustituir la diferencial de u. Listo. Muy bien. ¿Qué me falta? Ver cómo voy a sustituir la raíz cuadrada. También usando términos trigonométricos. Bueno, ¿qué debo hacer? Pues lo que debo hacer es, si ya sé cuánto vale u, voy a sustituirlo en la raíz y voy a hacer algunas operaciones para simplificar y para hacer la transformación de las variables. Entonces quedaría así. Tengo raíz cuadrada de a cuadrada menos u cuadrada. Pero u vale a seno de teta. Entonces,
quedaría raíz cuadrada de a cuadrada menos u, que es este valor, elevado al cuadrado. Entonces, si elevo al cuadrado, me quedaría a cuadrada seno cuadrado de teta. Muy bien. Ahora, puedo darme cuenta que dentro de la raíz tengo un factor común, que en este caso es a cuadrado. Entonces, vamos a factorizar y quedaría a cuadrada por a cuadrada entre a cuadrada es 1 menos, y a cuadrada seno cuadrado entre a cuadrada nos quedaría seno cuadrado de teta. Ahora, esta expresión 1 menos el seno cuadrado de teta es una identidad trigonométrica. A cuadrada, 1 menos el seno cuadrado de teta es coseno cuadrado de teta. Es una identidad pitagórica. Entonces quedaría así, coseno cuadrado de teta, ya sustituyendo. Muy bien, ahora veo que tengo la multiplicación de dos términos dentro de una raíz. Puedo separar las raíces y entonces quedaría raíz de a cuadrada por la raíz del coseno cuadrado de teta. Y aquí puedo observar que la raíz cuadrada de a al cuadrado, elimino la raíz con el cuadrado y nos queda solamente a. Y en el otro caso pasa lo mismo. La raíz cuadrada del coseno cuadrado se elimina raíz con cuadrado y me queda coseno. Entonces quiere decir que esto me va a dar a coseno de teta. Quiere decir entonces que el término raíz cuadrada de a cuadrada menos u cuadrada, yo lo puedo sustituir utilizando términos trigonométricos por a coseno de teta. ¿Sí? ¿Qué es lo que quería obtener para poder sustituir aquí? Entonces, esta raíz es a coseno de teta. ¿Sí? Voy a borrar esta parte porque necesito espacio para resolver la integral. Quería mostrarla para que vieran de dónde sale esta expresión. Y bueno, ya lo hicimos, entonces vamos a quitar el procedimiento para que me quede espacio para terminar de resolver mi integral. Entonces, aquí está ya la otra expresión que me faltaba, que era cómo íbamos a sustituir la raíz, ¿no? Y esa raíz es raíz de a cuadrada menos u cuadrada es a coseno de teta. Ok, ahora sí, ya con todos los elementos, hagamos la sustitución trigonométrica. ¿Y cómo nos quedaría? Quedaría u cuadrada. U vale a seno de teta. Entonces, al cuadrado nos quedaría a cuadrada seno cuadrado de teta. Es ese término, u cuadrado. Luego dice, por la diferencial de u, ¿sí? La diferencial de u está aquí arriba, ya lo habíamos calculado, es a coseno de teta. Diferencial de teta. Entonces, por a coseno de teta, diferencial de teta. Sobre la raíz cuadrada de a cuadrada menos u cuadrada. Esa raíz yo sé que vale a coseno de teta y está elevada al cubo. ¿Sí? Está elevado al cubo. Entonces este término hay que elevarlo al cubo y nos quedaría a cúbica
coseno cúbico de teta. ¿Sí? Entonces, de esta integral a esta, lo que hicimos fue convertir de u a teta. Es decir, aquí fue donde llevamos a cabo la sustitución trigonométrica. Vamos a simplificar, así como veo la sustitución, hay algunos términos que pueden simplificarse, que pueden dividirse para hacer un poquito más cortita la expresión. Y nos quedaría así. Si ustedes se fijan aquí, yo puedo multiplicar a cuadrada por a y esto me va a dar a cúbica. Y estoy dividiendo entre a cúbica. Entonces, a cuadrada por a cúbica entre a cúbica me daría 1. Entonces quiere decir que aquí las a se dividen y nos da la unidad. Y luego, si se fijan, puedo dividir este coseno entre uno de los cosenos que tengo en el denominador. Entonces, este coseno entre uno de los que tengo en el denominador me quedaría de la siguiente manera la integral. Quedaría entonces seno cuadrado de teta, ¿sí? Sobre, aquí hay que eliminar coseno con un coseno del denominador, entonces me quedaría coseno cuadrado de teta en el denominador por la diferencial de teta. ¿Sí? Eso me quedó la simplificación. Todavía no puedo integrar, así como está escrita la función. Sin embargo, puedo aplicar una identidad trigonométrica. Sabemos que seno entre coseno es tangente. Entonces, quiere decir que esta integral, ¿sí? Seno entre coseno es tangente. Entonces, seno cuadrado entre coseno cuadrado me va a quedar tangente cuadrada de teta diferencial de teta. Y ahora sí, esta integral que ustedes ven aquí es una integral que ya se puede resolver de manera directa, como habíamos estado viendo en los videos anteriores. Es la integral de una potencia trigonométrica. Tenemos la función tangente elevada al cuadrado. ¿Sí? Pues bueno, vamos a integrar. Entonces, aquí tengo tangente cuadrada de u, diferencial de u. Entonces, aquí, me lo voy a poner con rojo. Aquí u sería teta y su diferencial, la derivada sería 1, entonces sería diferencial de teta. Quiere decir que la diferencial de la función que voy a integrar es la misma que la diferencial de la integral. Entonces no hay que completar absolutamente nada y podemos aplicar directamente la fórmula de integración. ¿Cuánto nos quedaría entonces la integral de la tangente cuadrada de teta? Quedaría tangente de teta menos teta. Ese sería el resultado de mi integral. Entonces vean cómo tuve que hacer la sustitución trigonométrica de una variable algebraica, convertirla a una variable trigonométrica para poder resolver la integral. Escrita algebraicamente no se puede resolver, pero escrita trigonométricamente sí tiene solución. En eso consiste este artificio. Ahora bien, no he terminado, porque aquí hice el cambio
para poder integrar. Pero una vez que integré, ahora debo volver a convertir las variables. Es decir, ahora mi resultado quedó en términos de teta. Entonces de aquí tengo que pasarlo ahora a términos de u y después, cuando lo tenga en términos de u, a términos de x, para que el resultado quede expresado con la variable que tenemos originalmente. Muy bien, entonces, ¿cómo hago esa transformación? Bueno, a ver, vamos a encerrar aquí este resultado, indicando que este ya es el resultado de la integral. Y que ahora, pues bueno, lo que nos falta es transformar. Para hacer la transformación ahora de regreso con las variables, usamos también el triángulo, el mismo triángulo que usamos desde el principio. Entonces, fíjense que, por ejemplo, aquí dice tangente de teta, hay que transformar tangente de teta. Bueno, si me voy al triángulo, ¿cuánto valdría la tangente de teta? La tangente del ángulo. Es cateto opuesto, que es u, sobre cateto adyacente, que es la raíz, ¿verdad? Entonces, la tangente del ángulo es igual a cateto opuesto, que es u, sobre el cateto adyacente, que es la raíz cuadrada de a cuadrada menos u cuadrada. ¿Ok? Este sería el valor de la tangente de teta. Bien, menos. Ahora, ¿cuánto vale teta? ¿Sí? Para calcular teta aquí, no lo puedo sacar directamente del triángulo, pero ya tengo una expresión de donde la puedo despejar. Si ustedes se fijan, yo había determinado que u es igual a seno de teta. Entonces de aquí puedo despejar teta para poder encontrar su valor. Entonces, si lo despejamos, si despejamos teta de aquí, fíjense bien, a va a pasar dividiendo a u sobre a. Y seno va a pasar como arcoseno, que es la operación inversa. Entonces quiere decir que teta me va a quedar como arco seno, ¿sí?, de u sobre a. De u sobre a. ¿Ok? Y de esta manera, entonces, ya transformé de teta a u. Es decir, hice este proceso al inverso. Ahora me falta de u a x, que es lo que teníamos inicialmente, ¿no? ¿Y cómo quedaría? Dice aquí, u, bueno, la línea, dice u, yo sé que u vale x, sobre la raíz de a cuadrada menos u cuadrada, es decir, de 9 menos x cuadrada, ¿sí?, menos el arcoseno de u sobre a, es decir, de x sobre 3, ¿verdad? De x sobre 3, más la constante de integración. Y entonces, ese es el resultado de esta integral resuelta por sustitución trigonométrica. Sí, voy a escribir aquí cómo hice la transformación de teta a términos de u y a. ¿Sí? Como les decía, despejamos de aquí, ¿no? Entonces lo voy a poner aquí con otro color. Y entonces sabemos que u es igual a seno de teta. Lo había dicho, lo había explicado solo con palabras, pero sí lo voy a escribir para que quede como evidencia, ¿no? De dónde se obtuvo, de dónde transformé esta teta en arcoseno de u sobre a. Entonces, si despejamos, fíjense bien, aquí primero
la A está multiplicando, la pasamos dividiendo, ¿no? Entonces quedaría U sobre A es seno de teta. Y finalmente pasamos la razón trigonométrica seno del otro lado y la operación inversa es arcoseno de U sobre A es igual a teta, ¿no? Y esta es la justificación de cómo transformé teta en este término, ¿verdad? Ahí está. Muy bien, ahora sí, nuestro ejemplo ha quedado completo. Estos términos que yo encerré en los rectángulos, lo hice porque, bueno, son los que utilicé para hacer la sustitución trigonométrica, pero los encerré porque, por ejemplo, cuando ustedes se encuentren con una integral de este tipo, ¿sí?, donde tengamos raíz cuadrada de a cuadrada menos u cuadrada, es decir, este caso, ya no es necesario estar haciendo todos los procedimientos que yo fui haciendo aquí. Para todos esos casos, esto siempre se cumple. Entonces ya no es necesario estar desarrollando todas las operaciones cada vez que haga una integral de este tipo. Ya sé a qué equivale la sustitución y entonces simplemente la aplicamos para poder resolver la integral.